Hola amigos, bienvenido a la radio social labarandilla.org. Bienvenido al Vis a Vis con Amadeo Arribas. Y como siempre damos tres entidades las gracias. Por una parte al Hospital Díaz Lachman, líder en tratamiento de salud mental grave. Por otro, a sispa.org, bienestar para las personas mayores. Y por tercero, Corazón y Mano, grupo de trabajadores de Crece. Y hoy nos vamos a ir en Vis a Vis a viajar. ¿Y con quién vamos a viajar? Con un experto que lo sabe todo, que él es Joaquín de Palacio. Muy buenos días. Hola Amadeo, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, pero no lo sé todo, ¿eh? Bueno, casi todo. Sé algo, pero Tú sabes mucho de viaje, ¿verdad? Pues sí, mira, la verdad es que he viajado bastante, es algo que me gusta y además soy geógrafo, que eso pues también aporta, ¿no? Porque el conocimiento de la carrera de la geografía está muy relacionado con los viajes, con los diferentes paisajes y con todo lo que se ve en nuestra tierra, a fin de cuentas, ¿no? ¿Cómo te surgió la idea de viajar? Pues es una buena pregunta y es una pregunta además que no me han hecho nunca, pero en mi casa siempre se ha viajado mucho. Mi padre sobre todo era muy viajero, mi madre algo menos quizá, pero fíjate, ya de pequeñito hice un viaje a las Baleares y lo hice primero en avión y luego volví en barco. Y aquello hizo que yo, con unos pocos meses de edad, montara ya en dos medios pues, muy importantes, ¿no? Para los viajes, como es el barco, que te lleva por el mar a cualquier lugar del mundo, aunque vaya despacio, pero bueno, es un tipo de viaje, y el avión, ¿no? Que quizá hoy en día, ya pasados bastantes años de aquello, pues sea el modo más internacional, ¿no? Que todos conocemos para ir de viaje, porque el tren te permite ir lejos, pero normalmente la velocidad con la que te desplazas en avión te permite ir más lejos y conocer sitios muy diferentes, ¿no? Una pregunta que te voy a hacer, pero fuera de los viajes. ¿Estás enamorado? Estoy enamorado de los viajes. ¿Sí? No, es que te lo digo porque hoy es San Valentín. San Felicidades. Valentín, igualmente, porque empieza con V, como los viajes también, mira. Sí, y además hay que ser un poco Valentín también para viajar. Sí. Bueno, tú has viajado mucho. ¿Con qué dos viajes que has realizado te quedarías? Bueno, pues esta es una pregunta complicada porque he hecho viajes buenísimos, ¿no? Por todo el mundo, se puede decir, o por muchos sitios del mundo, ¿no? Tailandia, Sudáfrica, en Argentina conozco mucho, pero me voy a quedar con un viaje que me llamó mucho la atención y además he realizado dos veces, que es Costa Rica. Yo Costa Rica, la primera vez que fui, ahora ya algo más de 20 años, estuve visitándola con un amigo y me encantaron los parques nacionales, ¿no? Es un sitio donde la naturaleza te desborda, donde puedes encontrar animales de todo tipo con una facilidad increíble, donde cualquier lugar por el que te muevas es una aventura y además es una aventura con bastante seguridad. Es un país muy seguro, es un país que además no tiene ejército como ejemplo para el mundo desde hace muchas décadas y eso es de los poquitos, yo no sé si incluso el único que no lo tiene, pero bueno. El caso es que ellos así lo hicieron y ese dinero que destinaban al ejército pues lo destinan a otras labores más importantes como es la educación, la sanidad u otras necesidades más importantes, ¿no? que no prepararte para las guerras. Eso me llamó mucho la atención, eso hizo que me gustase mucho este país. Y luego, bueno, porque es un país que da al Caribe y da al Pacífico, con lo cual tienes ahí dos ambientes diferentes, siendo muy pequeñito, tiene grandes volcanes, tiene selvas impresionantes y un lugar que se llama Tortuguero, donde puedes ver a las tortugas cómo desovan y luego sobre todo cómo cuando nacen esas pequeñas tortuguitas van ahí buscando el mar, que muchas de ellas por desgracia pues no llegan a ser adultas, pero bueno, tú tienes la oportunidad de verlo y disfrutarlo y es un buen destino. Y otro destino que a mí me parece un destino donde he disfrutado mucho es un viaje muy íntimo, que es el Canal del Midi con tu propio barco. Alquilas un barco en el Canal del Midi. El Canal del Midi está en el sur de Francia y recorre más o menos unos 240 kilómetros desde Toulouse hasta
la zona de Marseillan. Marseillan está ya muy cerquita del Mediterráneo y vas haciendo etapitas, vas durmiendo en algunos puertos o bueno, en cualquier lugar porque puedes parar el barco sin molestar al paso de otros. Vas haciendo ese paso de esclusas. Es un viaje muy íntimo que recomiendo yo siempre para buenos amigos, para parejas, para familias con chavales que ya tengan 12 añitos y puedan ayudar en las labores del barco. Es fácil, cualquiera puede conducir ese barco, solo con tener carnet de conducir te dan el permiso y la posibilidad, con unas pequeñas clases antes de cogerlo, y se disfruta, de verdad, Amadeo, de los sitios más interesantes que he tenido en mi vida como experiencia. Ya que has hablado de disfrutar, ¿en qué viaje has disfrutado más tú? Pues disfrutar en estos que te digo, pero también luego he disfrutado mucho en algunos viajes más cercanos, ¿no? En viajes también por España, que son viajes muy sencillos. He disfrutado mucho, por ejemplo, en Ibiza, que es una isla y ciudad también, que no conocía hasta hace como 6 o 7 años. Y a partir de entonces, que fui con un amigo a conocerlo, que además yo tengo un amigo que está allí, que se llama Javier Vargas, que tiene un grupo de música que es la Vargas Blues Band, y disfrutamos también con él en aquel viaje. Desde entonces he ido muchas veces y he disfrutado muchísimo. Ibiza es una isla que te lo da todo muy cerca, que tienes un patrimonio de la humanidad en Dal Vila, que lo llaman ellos, que es la capital, que es la historia en pleno. Luego tienes esos bosques, esos pinares así intrincados en el interior, que son muy pequeñitos, pero que te parece que estás en el fin del mundo. Y también puedes recorrer esas bonitas iglesias blancas que cada municipio, que además casi todos los municipios tienen nombre de santo, pues tienen en cada uno de ellos, destacando sobre todo el de Santa Eulalia del Río, ¿no? Que es una de esas iglesias espectaculares en lo alto de un puig, que le llaman, que es una especie de montañita, y desde allí se divisa el interior y también la costa. En la costa, bueno, puedes montar en moto de agua y disfrutas como un enano, puedes montar en yacht, que es uno de esos sitios, bueno, esos te pueden llevar a los mejores lugares de la costa, ¿no? Y bueno, y sobre todo también la gastronomía. La gastronomía está riquísima. La gastronomía de Ibiza es muy completa. Sí. Es muy pequeñita la isla, pero tiene mar y montaña, podemos decir, ¿no? ¿Y el viaje que no te quedarías? Bueno, a ver, todos hemos tenido malas experiencias en algún momento en nuestra vida. Y viajando, sobre todo si viajas mucho, en algún momento seguro que tienes alguna mala experiencia. Eso que no te quepa la menor duda. Yo he viajado mucho a Galicia. Galicia es uno de esos rincones que más me gustan y donde más he disfrutado. Pero fui con una amiga una vez y estuvimos en Vigo y no nos salió muy bien la cosa. Quizá la culpa no era de la ciudad, que es una ciudad preciosa y que además ahora iluminan en Navidades y bueno, es de los lugares más llamativos, ¿no? Que tiene muy buena costa, que tiene muy buena gastronomía, pero nosotros no tuvimos suerte. Tuvimos mala suerte con la gastronomía, tuvimos un poco de mala suerte también de nuestro propio grupo que viajábamos allí. Y bueno, no nos salió redondo, entonces simplemente eso, ¿no? Pero bueno, es un lugar que me gusta mucho. Y me gustaría volver, además, para intentar que me pasen cosas buenas, ¿no? Que eso siempre es lo que tienes que hacer, borrar esos pequeños detalles que no te gustaron con otras nuevas experiencias. ¿En qué lugar te quedaría para comer? ¿En qué lugar me quedaría para comer? Muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que en España es un sitio ideal. En España se come muy bien. Pero nos vamos a ir más lejos. A mí una de las gastronomías que más me gustan es la gastronomía india. Y la tailandesa también. Me gusta mucho la comida oriental, donde además en algunos lugares de la India son vegetarianos, no abusan de las carnes ni de los pescados, que a mí me gusta mucho la comida vegetariana, y allí poder disfrutar de ella muy bien hecha, porque la llevan haciendo durante muchísimos años, y además forma parte un poco de esa forma de vida, ¿no? Que también tienen en la India o en Tailandia, ese budismo o el hinduismo, ¿no? Que son otras religiones como más tranquilas, más introspectivas, que te hacen, bueno, pues respetar el mundo de otra forma diferente, ¿no? De hecho, si estás en Tailandia, por ejemplo, allí te tratan como si fueras un rey. La educación es esmeradísima y, bueno, da gusto, ¿no? Recibir a personas, tratarlas así, que luego las personas, cuando nos vamos de esos viajes, estés deseando volver porque simplemente el trato te crea una necesidad de vuelta, ¿no? Que eso es muy importante. Bueno, y cuéntame que tú que has viajado tanto, bueno, tú dices que no has viajado tanto, eres muy molesto. ¿Alguna anécdota que has tenido en algún lugar? Bien, he tenido varias. Vaya, pues cuéntanos unas cuantas, no todas, porque si no... Algunas, ¿no?
Vale, pues mira, recuerdo una anécdota muy buena con un amigo que íbamos por el centro de Europa con un coche, ¿no? Y recorrimos varios países. Estuvimos en Alemania, en Polonia, en Eslovaquia, en República Checa, en Suiza no llegamos a entrar, en Austria, y recorrimos varios durante un par de semanas, ¿no? Estaban todos muy cerquita y bueno, pues íbamos haciendo ruta. Y me acuerdo que ya mi compañero estaba que no podía aguantar más y dijo, oye, me tengo que bajar a un servicio. Y le dije, pues mira, aquí tienes una estación de tren, ¿no? Y entonces él se bajó a la estación de tren, entró al servicio y le veo que sale corriendo y una señora detrás. Digo yo, ¿pero esto qué es? Y la señora le gritaba, ¡un euro, un euro! Y él decía, ¿pero cómo le voy a dar un euro, señora? Si eso es carísimo, por usar un baño. Y así salieron el uno detrás del otro, llegaron hasta el coche y a mí me decía, dame un euro. Digo, si no tengo euros sueltos, solo tengo billetes. Digo, dice, es que esta señora me pide un euro. Y la otra señora estaba, dame un euro. Solo decía un euro. Y allí nos estuvimos riendo un rato y luego al final recordamos la situación como la de un euro. Y esa fue muy divertida. Y luego, bueno, he tenido también algunas anécdotas que no eran tan divertidas. Pero bueno, en general, cuando sales de viaje siempre tienes, ¿no? Me acuerdo la vez que entré en una autopista, por ejemplo, de peaje en Francia, que no sé por dónde entré en aquella autopista, y claro, cuando fui a salir por la barrera me pedían un ticket. Y no era el sistema de, si no tienes el ticket, te cobro toda la autopista, que eso puede ocurrir. Me hubieran dado un palo, porque ya además llevaba como 20 kilómetros por la autopista. No sé cómo me metí en aquella autopista, no lo entiendo, nunca lo entenderé. El caso es que cuando llegué a salir, el hombre me pidió el ticket, entre que yo no hablo francés, él no hablaba inglés ni español, y él me pedía, me enseñaba un ticket, y yo le decía, yo no, de eso no tengo, ¿no? Y al final me terminó dejando salir, pero fíjate, podía haber llamado a la policía, podía haberse montado allí la grande, y al final, pues nada, me he dejado salir, menos mal, porque yo no sé ni cómo entré en esa autopista de peaje, macho. Nunca lo entendí. Es que en muchos lugares mucha anécdota te pasa, ¿verdad? Claro, cuando sales, el sistema es diferente al tuyo, ¿no? Claro. Entonces muchas cosas no son iguales y cuando vas a comer, por ejemplo, si vas a estos países europeos que comen antes que nosotros, como te esperes a comer a la hora que comemos aquí en España, pues ya no comes directamente. Y estas cosas, claro, te pasan cuando vas de viaje. Y los cambios de hora son una risa, porque a lo mejor estás llamando aquí a tu casa y resulta que tu casa son las 4 de la mañana. Como no te fijes en eso, pues al final dices, bueno, hay que tener cuidado. Algunos detalles hay que tenerlos muy claros cuando viajas. Y dime, ¿algún lugar donde te pasó de mucho miedo? ¿Pasaste mucho miedo? La vez que más miedo he pasado en mi vida. Eso fue en Sudáfrica. Y yo iba con un amigo, íbamos por ahí dando una vuelta por la zona del Cabo antiguamente llamado de las Tormentas, ahora se le llama Cabo de Buena Esperanza. Era aquel lugar hasta el que los primeros navegantes portugueses llegaban con el sistema de navegación que conocían en el siglo XV. Doblar aquel cabo era casi imposible. Cuando ya lo hicieron después, pues ya llegaron a la zona del Índico y también a Asia. Pero ese es un lugar geográficamente como, bueno, pues todo un hito, ¿no?, en la geografía mundial. Y yo quería conocerlo y me acerqué con mi amigo, fuimos hasta allí, llegamos hasta el cabo, que no se llega precisamente hasta el propio cabo porque es una serie de rocas imposible de acceder, pero bueno, tienes un mirador donde ya lo ves. Y había una playita muy cerca con unos monos, con unos babuinos que estaban jugando en la playa. Y este amigo mío se acercó hasta la línea del agua y yo me quedé como un poquito más atrás mirando un poco la playa, viendo todo aquel paisaje, y los monos de pronto se fijaron en mí, se quedaron así con la cara como un poco muy fija en mí y yo pues no les quise mirar mucho, pero claro, de pronto empezaron a correr los dos hacia mí, como gritando. Y yo que les veo que vienen para acá, me pongo a correr. Había un talud para bajar hasta la playa, pues yo eso me lo salté casi de un salto, subí corriendo por un prado que había hasta el aparcamiento y ellos seguían detrás de mí pero pegaditos. Y yo dije, estos me matan. Y ya llegué al aparcamiento y en el aparcamiento no me siguieron más, ¿no? Pero lo pasé muy mal. Fueron como 30 segundos o por ahí de pasarlo realmente mal, pero mal. Yo ya me veía tumbado en una camilla, te lo juro, esto es una cosa muy curiosa. Yo me veía tumbado en una camilla con un goteo de estos pinchado aquí en el brazo y llevándome un señor. Esa era la forma en la que yo me veía, no te digo más. O sea, yo no me veía ni que me comieran ni nada, yo me veía grave en un hospital.
Y si yo me fuese de viaje, ¿dónde me recomendarías? Bueno, pues muy buena pregunta. Tú me dices, y yo te conozco un poco, que somos un poco amigos y hace tiempo ya. Pero Tú me poco, dices, ¿no? es Mucho. Poco. Porque podemos ser mucho más. Te diría, a ti te gusta comer, que lo sé. A mí sí me gusta comer. Te gusta la buena vida. Sí, sí, Te gustan las ciudades. Sí, sí. Yo te recomendaría, por ejemplo, un lugar como la República Checa. Ah, Y te explico por qué. En la República Checa se come muy bien. Sí. Allí el pescado fundamental es la carpa. Y además, de hecho, tenían como piscifactorías, pero de hace siglos, para criar carpas. Y ese es el pescado principal. Luego la carne, bueno, carne tienen muchas. Y además hacen el goulash, hacen también sopas muy ricas, hacen unas comidas que están muy buenas. Tienen muy buenos vinos, que también sé que te gustan. sí, Tienen muy sí, buenas sí, cervezas y muy sí, variadas, sí, que también sé que te gustan. Sí. La cerveza más rica que he tomado yo la he tomado allí, en Pilsen. Visitas la fábrica y cuando vas abajo, en la parte de donde tienen pues todo lo que es la zona de fermentación y la zona de los barriles y todo, pues allí me dieron una cerveza sin filtrar, que estaba riquísima. Y yo creo que además la República Checa te va a gustar porque Praga es una de las ciudades más bonitas que hay en el mundo, con el río Moldava, el puente de Carlos, ese magnífico reloj que puedes disfrutar viéndolo durante horas. También luego tienes pues esa zona del barrio judío, tienes lugares que te van a gustar, muchos detalles. Hay una casa, fíjate, esta casa la tienes que mirar, se llama Ginger y Fred y es una casa que parece que está bailando y por eso la llaman Ginger y Fred. Ginger Roger y Fred Astaire, ¿sabes? Que bailaban juntos en las películas. Sí. Bueno, pues esa casa, que está muy cerquita del río también, está como bailando y es una maravilla de casa, ¿no? Y a ti que te gustan mucho los detalles, porque además sé que te fijas mucho en los detalles urbanos en Madrid, te va a gustar mucho esa ciudad. Es más pequeña, tiene yo creo que más detalles todavía y la puedes recorrer, bueno, fácilmente caminando. Y ahora viceversa. ¿Qué lugar no recomendarías? A ti no te recomendaría, por ejemplo, un destino de naturaleza muy salvaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque la naturaleza muy salvaje implica a lo mejor algunos riesgos y algunos placeres que a ti no te convencen. Porque tú imagínate ir por un desierto en un todoterreno, pegando ahí baches y saltos y mucho calor, por ejemplo, para al final llegar a un oasis que dices, bueno, está muy bien porque puedes disfrutar del cielo, puedes disfrutar de un sitio muy especial, pero a lo mejor a ti no es lo que más te gusta. Ya. Entonces, los cierto. viajes se tienen que ajustar a la persona que viaja. Es cierto es. Bueno, y dinos lugares más bellos de nuestra península, que hay muchos. Pues sí. Mira, te voy a decir una ciudad, que bueno, ciudades, claro, todos las conocemos, pero en vez de quedarme con Toledo o con Córdoba, que suelo quedarme habitualmente, esta vez me voy a quedar con Segovia, que es una ciudad que tú conoces. Ah, sí. Por eso te lo digo. Es una ciudad que tiene una muralla preciosa, que tiene el alcázar ahí como si fuera un buque en el mar, con esa proa, con el alcázar. Y cuando está encendido por la noche... Precioso. Precioso. Lo puedes ver desde abajo, desde la zona de la unión de los ríos, porque por ahí pasa el río Eresma y el río Clamores y se unen un poquito más abajo y desde ahí ves el magnífico alcázar. Puedes hacer una ruta toda alrededor de la ciudad por la parte baja, que vas recorriendo también esas alamedas del río. Puedes ver, por supuesto, ese magnífico acueducto que es uno de los mejores del mundo romano, que sigue tal y como lo hicieron los romanos. Es una cosa increíble, 2000 años tiene y 2000 años sigue ahí, impresionante. Puedes recorrer también esos buenos lugares de comida que tanto te gustan. Sí. Esos cochinillos, esos corderos asados, esas paletillas, con buenos vinos. Bien, tú, un poquito, me conoces un poquito. Bien. Un poquito. Claro, somos un poquito amigos, pues nos conocemos un poquito. Es que tampoco es muy difícil el no conocerme. Claro. Enseguida me conoce la gente. Eres un tío transparente. Sí, transparente, como el agua. Te voy a decir, mira, ahora que me hablas de agua, te voy a decir un lugar en la costa. Dime. ¿Te gusta Asturias? Sí, hombre, me gusta. Y comer allí. ¿Conoces la playa del Silencio? ¿Has oído hablar de ella? No. Bueno, pues es una playa salvaje a la cual no puedes llegar nada más que caminando y descendiendo por un camino que no es nada fácil, con lo cual por eso se mantiene también más salvaje, claro. donde el agua suena
y además en vez de arena hay como piedrecitas en la playa. Y hay una ruta para caminar, ¿no? Muy buena, una ¿Sí? ruta buenísima, sí. Pues lo además, mismo he ido y no sabía yo. y como además Asturias es un lugar donde llueve mucho, en esta misma playa tienes algunos pequeños arroyitos que llegan hasta la playa, alguna pequeña cascadita, porque llueve mucho, ¿no? Y además ese agua, cuando rompe la ola y sube por encima de estas piedrecitas, pues tiene un sonido muy especial, no es el sonido habitual, porque esas mismas piedras también producen sonidos, ¿no? Y estamos hablando de donde puedes escuchar el mar con el contacto con estas piedras de una forma muy diferente a lo que se ocurre en otras playas, ¿no? Que es un sonido pues con la arena. Aquí con las piedrecitas tiene un sonido muy especial y es muy recomendable. Luego todo lo que ves es naturaleza desde allí, ¿eh? Sí. Desde allí no ves ni la carretera, ni el coche, ni nada. ¿Y qué nos dices de Portugal? Que ahora nos vamos de Portugal. Portugal, Portugal que tú has visitado mucho. Por eso te lo digo. Yo soy un enamorado de Portugal. Mira, te voy a decir, el pueblo que más me gusta de Portugal se llama Monsanto. Está en una montañita que es como una pirámide, toda de granito, y todos esos lugares que fueron construyendo esas pequeñas casitas la fueron adoptando y adaptando a las piedras. Hay una casa que tiene por encima una piedra enorme, una roca grande de granito, y la llaman la casa con una sola teja, porque, claro, solo esa piedra es todo el tejado de la casa, donde cuando llueve va creciendo el musgo, donde cuando paseas por el día vas subiendo hasta arriba y ves el atardecer desde el castillo, donde en la parte de detrás tienen una ermita preciosa que tiene una leyenda muy interesante, que celebran además el solsticio de verano, donde se ven unos cielos increíbles y, bueno, donde se puede disfrutar de ciudades grandes como Oporto, Lisboa, que son sitios magníficos. La gastronomía ni hablamos. Ni hablamos, ¿no? Barata, buena y abundante. En Oporto has estado muchas Sí, veces, ¿verdad? un par de veces. En Oporto. ¿Y qué tal? Me encanta, porque a mí me gusta, como sabes tú bien, los ríos. Y bueno, a mí el río Duero es uno de los ríos que más me gustan. Es el río que nace en los Picos de Urbión, en la provincia de Soria, donde también he estado, allí en el mismo nacimiento de ese río Duero. Conozco casi todo su recorrido y ese último tramo en Oporto, que además está cruzado por el puente de Luis I, me parece que se llama, que es un puente hecho de hierro por la misma fábrica que hizo la Torre Eiffel, o sea, por Eiffel, ¿no? Y sus trabajadores. Ese mismo puente lo he pasado cuando se hace la fiesta de San Juan, que hay muchísima gente, porque es una fiesta que se celebra en la calle, con un menú además específico y con unos martillitos de estos de los niños pequeños que suenan. Sí, de colorines, sí, ¿no? ¿Verdad? Y se va dando todo el mundo con ellos. Sí, pues, sí. Y luego además queman unas pequeñas... como unos globitos, les ponen una especie de candela que arde y se elevan, ¿no? Y por la noche iluminan el cielo con esos globitos incandescentes. Es una maravilla. Bueno, Joaquín, es una lástima que nos quedamos sin tiempo, pero permíteme una pregunta que estaba yo pensándola, y es que cuando tú, porque tú eres un joven todavía, tiene Tú que me miras con buenos ojos. El día que te jubile, ¿dónde te gustaría vivir? Qué buena pregunta. Bueno, en principio Madrid es una ciudad que siempre me ha atraído mucho y podría ser una opción. Si me pudiese ir a algún lado, siempre pensé cuando era más joven que me iría hacia el norte. Pero el norte últimamente para mí me resulta un poco más frío, con lo cual a lo mejor me iría un poco más hacia el sur. Lugares donde los inviernos sean suaves, sitios parecidos, por ejemplo, a Madeira, que es uno de esos lugares que más me han gustado cuando lo he visitado, que tiene tanta diferencia además entre el norte y el sur, una pequeña isla que tiene muchísima naturaleza, mucha de la naturaleza muy intrincada para poder recorrer, que a mí sabes que me gusta, un lugar que puedes terminar por conocer del todo, pero puedes nunca terminar de conocerle, porque algunos lugares son imposibles, donde el mar se muestra bravo, donde también te puedes bañar, sobre todo en la parte sur, donde se come de maravilla, donde el trato de los madeirenses, que son portugueses y tan cercanos a nosotros, nos tratan de maravilla, es un trato magnífico, y donde se pueden tener muchas aventuras, porque además hay una islita pequeña cercana que se llama Porto Cristo, que es totalmente diferente, llena de playas.
a la que puedes acceder a través de un barco o de un avión, de ese mismo barco, de ese mismo avión que usaba yo cuando tenía pocos meses, y disfrutar pues, durante mucho tiempo de una isla muy pequeñita en la que vi una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, que es la curvatura de la Tierra desde la propia Tierra. Y es que llegas hasta la parte más occidental de la isla, donde hay un cabo que se llama Punta do Pargo, y en ese cabo, que está muy metido en el mar, tú tienes una panorámica de más de 180 grados de lo que es el mar, y si te pones a mirarlo en un día muy claro, donde el horizonte sea muy nítido, o incluso que tenga nubes, o incluso viento que las vaya desplazando, tienes la perspectiva de que el mar tiene una forma curva. O por lo menos yo me lo creo así y soy feliz cuando voy allí. Hasta aquí aquí lo dejamos ya. Gracias, Joaquín de Palacio, ha sido un placer. Me gustaría estar mucho tiempo contigo más, porque de contarte más preguntas sobre viaje, pero el tiempo... El tiempo en la radio es limitado. Es limitado. Muchísimas gracias a ti, Amadeo, por invitarme a una Bueno, entrevista. amigos, hasta aquí hemos llegado al Vis a Vis, aquí en radiolavandilla.org. Hasta la próxima. Adiós, amigos.